Historias Romanas. Un podcast de los museos de la Ruta Caesar Augusta e Historia de Aragón. Un viaje al pasado de la Zaragoza romana con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Historias Romanas. Bienvenidos a Historias Romanas, el podcast oficial de los museos Ruta de Caesar Augusta de Zaragoza, un proyecto de iniciativa de Museos de Zaragoza y producido por Historia de Aragón. Soy Sergio Martínez y os doy a todos la bienvenida a este estreno de la que va a ser la segunda temporada de este podcast en vivo que hacemos junto a todos vosotros en los museos de la Zaragoza romana y con los que queremos acercar a todo el mundo la historia de una civilización que tanto tiempo después sigue apasionando a tanta gente. Este es el primero de los 6 programas que vamos a grabar en este año 2023 y por los que de nuevo van a pasar varios invitados que nos darán una visión diferente de lo que conocemos, tanto de la propia Caesar Augusta, de esa Zaragoza romana, como de las provincias hispanas y por supuesto de la propia ciudad de Roma y ese mundo romano. En este estreno nos vuelve a acompañar mucho público que no ha querido perderse la grabación y ya sabéis, los que escucháis el programa en formato podcast, que podéis venir a las grabaciones cuando queráis en este magnífico Museo del Teatro Romano. A veces cambiamos de escenario, alguna vez lo hemos hecho, así que eso en redes sociales siempre lo vamos a avisar. Por supuesto, y para controlar que todo sale fantástico y se escucha a la perfección, en el control técnico tenemos al gran Javier Romualdo, en este programa que esta vez dedicamos al mundo de la arqueología y a las muchas sorpresas que nos sigue dando cada año con nuevos hallazgos que nos ofrecen pues, una mayor información y visiones distintas sobre cómo fue la historia de Roma, porque al final la historia parece que ya es inamovible y ni muchísimo menos. Cada año van apareciendo nuevas informaciones, nuevas investigaciones que nos dan diferentes visiones y algo que pensábamos que era de una forma, pues nos cambia totalmente. Y bueno, como invitado especial en este primer episodio de esta segunda temporada de Historias Romanas, contamos como invitado con Pedro Pérez, licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo, profesor de Geografía e Historia en Educación Secundaria y Bachillerato y creador del proyecto de divulgación histórica El Cubil de Peter. A través de publicaciones, vídeos y directos en plataformas como TikTok, Instagram y especialmente YouTube, en cuyo canal cuenta con unos casi 250.000 seguidores más o menos actualmente, Pedro aborda diferentes aspectos de la historia y la cultura con una visión divertida y divulgativa, que es lo que vamos a tratar de mostrar aquí en este episodio, ¿no? Lo que le ha llevado también a publicar varios libros como Un día en el Imperio Romano y ¿Quién es la bicha de Balazote? Y otras historias alucinantes sobre el mundo de la arqueología. Así que bueno, sin más dilación, yo ya me voy a callar un poquito más para darle más cuerda a este hombre. Así que Pedro, bienvenido aquí a Historias Romanas. Bueno, muchas gracias. Se agradece muchísimo la invitación. Tenía muchísimas ganas de participar, hablar de historias romanas. Yo que soy un apasionado de la historia, de la arqueología y concretamente de la civilización romana, pues como decimos en mi tierra, me presta mucho estar aquí y poder compartir este ratito contigo charlando sobre pues, lugares, yacimientos, edificios, incluso aspectos de la vida cotidiana que hemos podido conocer gracias a hallazgos que han tenido lugar hace apenas, pues eso, 1 añito, 2 añitos, 3 añitos, a lo sumo. O sea que un placer estar aquí. Pues nosotros más encantados de tenerte aquí, por supuesto, que además después hay que decirlo, después del chorizo de horas que te has metido en un coche tú solo, madre mía, y lo que te queda al volver. No te quiero desanimar, pero bueno, mañana tus alumnos se te van a comer. No, tengo suerte porque mañana en Asturias tenemos festivo, así amigo, que tengo tiempo a recuperar. Somos afortunados allí. Tenemos lo que es el puente de carnaval, que aquí lo habéis celebrado ayer, si no me equivoco. Vale, sí. Pues en Asturias lo celebramos entre mañana y pasado. O sea que yo tengo suerte para tener esos días un poco de recuperación. Es que ya lo había estudiado yo, por eso me he metido un poco esta paliza, porque tenía esa opción. Yo lo estaba pensando, digo, este pobre hombre lo van a matar. O sea, por decir conmigo, se lo van a comer porque después de meterse en 2 días. Soy duro, soy joven todavía, entonces todavía puedo resistir. Bueno, como decía, pues vamos a hablar de cositas históricas, romanas, arqueológicas, que es lo que vamos a centrarnos, ¿no? en este primer episodio. Pero lo primero, pues me gustaría, Pedro, que nos hablaras un poquito de pues, ese proyecto del Cubil de Peter, porque ahora ya hoy en día hay muchos proyectos a nivel de redes sociales, culturales, históricos, de diferente índole, pues con diferente trato de las temáticas que sean de una época o de otra,
Pero la verdad es que es complicado, es muy complicado, sobre todo llegar hasta el nivel de difusión y divulgación que estás teniendo tú, ¿no? Pues me gustaría que nos contaras un poquito tu historia, tu libro, ¿no? Que nos hablaras de tu libro, ¿no? Y de tus libros, y un poquito pues cómo comenzaste y qué es lo que realizas para aquellos que quizás no te puedan conocer, no conozcan tu trabajo y digan, pues voy a seguir a este chico, a este mozo que habla muy bien y dice cosas muy interesantes, pues seguro que me va a contar más. O sea, cuéntanos un poquito tu historia. Bueno, pues, a ver, hablar de mí me cuesta, ¿eh? Me cuesta, siempre es complicado hablar de uno mismo, pero bueno, como suelo decir, yo siempre tiro de anécdotas personales para captar un poco la atención de mis alumnos. En primer lugar, bueno, bien lo has dicho tú, soy profesor, mi actividad principal, yo me dedico profesionalmente a la docencia, a la que he llegado más tarde que a la divulgación. Yo empecé primero la divulgación histórica y la divulgación histórica me ha abierto puertas para entrar en el mundo de la educación. Yo abrí mi canal de YouTube en 2014, yo al principio no subía vídeos de divulgación histórica, tengo que decirlo. Hay una parte un poco oculta de mí, sí, literalmente oculta y dentro del canal. Empecé haciendo lo que hacían todos los chavales en aquella época, 2012, 2013, 2014, esa época un poco más salvaje de YouTube, en el que, bueno, pues yo subía cosas como gameplays, ¿no? De jugando a videojuegos que me gustaban, comentando, haciendo críticas de películas que tal, o de series. Bueno, cosillas que no tenían nada que ver con mi actividad principal hoy en día, ¿no? Subía algún reto con mi hermana, con algún amigo, haciendo un poco el tonto, ¿no? Para divertirte. Tu hermana es ilustradora, ¿verdad? Además. Mi hermana es ilustradora, es graduada en Bellas Artes y ilustradora, y de hecho es la autora de las ilustraciones del libro del que hablaré ahora. Y nada, pues arranqué, ya os digo, en 2014 con el canal, pero hasta 2015 no se me encendió la bombilla, o más bien me la encendió mi mujer. Me dijo, Pedro, a ver, eres profesor, todavía no te dedicas a ello, pero ¿tú quieres que tus alumnos vean esto de ti? Y dije yo, a ver, pues la verdad es que no. Y dice, pues crea igual un contenido un poco, no sé, si quieres seguir haciendo vídeos en internet, porque a mí me gusta mucho la edición de vídeo, la creación audiovisual, es un poco mi pasión frustrada, trastear con estas cosas. Y me dijo, pues a ver, prueba a hacer algo relacionado con lo que has estudiado, no sé, vídeos de anécdotas de historia o cosas así que te gustan a ti. Y oye, tenía razón. Subí mi primer vídeo de divulgación histórica, si no me equivoco, en abril de 2015, una anécdota sobre un crucigrama que casi arruina el desembarco de Normandía. Fue un vídeo que gustó bastante. Yo tenía habitualmente de aquella 10, 15, 20 visitas, que solían ser mi familia y mis colegas los que veían mis vídeos. Y con ese vídeo del crucigrama me vieron 300. Y dije yo, ostras, pues tenía razón, ¿no? Voy a probar a ver si subiendo vídeos de estas características, ¿no? Al principio empezaba sobre todo con aspectos muy anecdóticos. La cosa funciona. Y sí que funcionó, ¿no? Encontré un nicho de gente, de personas interesadas en la historia, en anécdotas, en curiosidades, que suelen ser lo que llama más la atención de la historia, ¿no? Lo más anecdótico, lo más curioso. Y de ahí, pues me fui lanzando poquito a poco, el canal fue creciendo, me lancé a cosas más genéricas, empecé a hablar pues de precisamente pues episodios enteros, por ejemplo, la Revolución Francesa, o el Imperio Napoleónico, o no sé, cosas más orientadas quizás a lo académico, que me pudiesen servir a mí en el futuro para utilizar mis vídeos como recurso, ¿no? De aquello, pues bueno, resultó que un canal muy grande, cuando él hizo el 1.000.000 de suscriptores, tuvo a bien de recomendarme cuando yo solo tenía 5.000, que ya es una cifra bastante importante, 5.000 suscriptores de gente que quiere ver vídeos de historia. Pues dije, bueno, va. Me recomendó en su vídeo de 1.000.000 de suscriptores en el especial, y de un día para otro pasé de 5.000 a 20.000. Buena recomendación. Y eso, pues claro, te pone en órbita, te hace, entre comillas, un poquito más conocido. Tus vídeos empiezan a circular, el algoritmo de YouTube empieza a moverlos, y el canal pues entró en una espiral de crecimiento casi exponencial, porque en apenas 6 meses me puse en los 100.000, ¿no? Esa cifra un poco psicológica para muchos creadores de contenido en YouTube. Y con eso, pues el Cubil de Peter adquirió pues una relevancia que me permitió escribir mi primer libro. Que es este que tenemos aquí. Eso es, sí. Cuéntanos un poquito sobre el libro, así pues un poquito de qué va, para quién va dirigido, cuál es el espíritu del libro, digamos, la temática. Pues realmente, al principio, cuando me contactó la editorial, en este caso Alfaguara, ¿no? Me dijeron que querían crear un libro de divulgación más que infantil juvenil, orientado a un público con el que yo me sintiese cómodo. Mis alumnos serían mis alumnos de primero, segundo de bachillerato, no, perdón, de la ESO, de secundaria.
Y me dijeron, en la temática tiene que ser histórica, claro está, por eso te contactamos a ti, pero dentro de las posibles épocas que tú quieras tratar, nos gustaría que fuese más tirando hacia la antigüedad. Entonces dije yo, me lo habéis puesto a huevo. Si tengo que elegir entre Egipto, tengo que elegir entre Roma, Grecia o Mesopotamia, pues lo tenía claro, ¿no? Mundo romano, ¿no? Mundo romano, correcto. Y encima, pues lo traté de hacer desde una perspectiva más local. ¿A qué me refiero con local? Pues el lugar que yo he utilizado para contar todas las historias, porque precisamente es un libro que habla de historias en primera persona, es un libro novelado, son diferentes niños, niños y niñas que vivieron en la Hispania romana durante la época de los antoninos, la época un poco más tranquila del imperio aquí en Hispania, más próspera y siglo tranquila. II después de Cristo. Eso es, más o menos, sí, Más o inicios menos, del sí. siglo II, ¿no? Pues van dándonos un paseo y nos permiten pues, conocer, por ejemplo, la economía, cómo se gestionaba el Imperio Romano, pues, siendo el hijo de un recaudador de impuestos, por ejemplo, cómo eran las peleas de gladiadores, ¿no? Cómo era, por ejemplo, la vida de un legionario. El hijo de un legionario te enseñaba las partes de la armadura que tenía su padre, como las anécdotas que le contaba su padre de cuando estaban en los campamentos, de cómo se organizaban dentro de los campamentos, qué partes tenía un campamento romano, de una forma muy didáctica, intentando adaptar un poco el lenguaje a un chaval, un preadolescente, adolescente, ¿no? Para que bueno, lo entendiese de una forma sencilla, pues al final, pues eso, a través de los capítulos en la Hispania romana, hay un paseo por un montón de ciudades de Hispania, haciendo referencia a algunos de los monumentos más conocidos que tenemos en nuestro país. Pues salió esta obra que la hice junto con mi hermana, que al final es una de las cosas que más me hace sentir orgulloso de ella, porque las ilustraciones de la misma están hechas por mi hermana, y esa sinergia entre hermanos, pues al final bueno, dio como fruto esta primera obra, de la que yo me siento muy orgulloso. Ahora sí que tengo un hijo de verdad, chiquitito, pero sí que puedo decir que cuando lo publiqué, que fue en el año finales del 2020, me pilló justo saliendo de la pandemia, ese año que fue un poco complicado para todos nosotros, pues me sentí muy orgulloso y lo noté como un hijo, ¿no? He tenido un hijo, ¿no? Para mí el libro fue un proyecto muy bonito y del que me siento, ya te digo, muy, muy, muy orgulloso. Además del libro, ya lo hemos dicho antes de empezar el programa al público que estéis aquí, que bueno, que para dar un poco de envidia a los que estén escuchando el podcast más adelante, que vamos a hacer un sorteo de 3 ejemplares, o sea que ya sabéis, para si queréis que os toquen cositas estas, bueno, pues os venís de público alguna vez para probar cómo es esto de una grabación de un podcast en vivo. Y bueno, desde luego, particularmente, yo recomiendo a todos que le sigáis en redes sociales, al Cubil de Peter, porque la verdad es que tiene vídeos no solo de Roma, sino de muchas civilizaciones, de diferentes épocas. De hecho, el otro día me puse a ver un vídeo de la conquista del Imperio Azteca, que ahora no se puede decir Azteca, además lo dijiste ayer, del Imperio Mexica, y la verdad es que el proceso de conquista y tal, que fue muy, muy curioso, ¿no? Y la verdad es que me gustó mucho. Y luego, pues ya, desde luego me centré más en temática, lo que nos venimos a hablar hoy, de temática romana, que también tienes unos cuantos. Y bueno, aquí si te parece, Pedro, vamos a empezar. ¿Te llamo Pedro o te llamo Peter? Lo que tú quieras. A ver, yo a mis alumnos les digo que me llamen Pedro, sobre todo para mantener un poco las distancias, pero tú me puedes llamar Peter, es un poco mi alter ego en redes sociales. Ellos, a ver, muchas veces es como digo yo, no digo que se equivoquen, pero sí que el hecho de ser un youtuber, bueno, ellos te consideran como tal, ¿no? Te ven en internet, pues ya eres un youtuber, subes vídeos a YouTube, eres youtuber. Claro. Yo muchas veces digo que soy un docente, un profesor que sube vídeos a YouTube, ¿no? Pero bueno, técnicamente soy un youtuber, porque subo vídeos a esa plataforma, o incluso ahora que lo estoy petando muy fuerte en TikTok. No sé si llamarme también TikToker, como dicen ahora, y, pues sí, chico, y Instagramer, porque también en Instagram está, no sé, ya esos son estos términos un poco modernos. Me cuesta considerarme como tal, pero bueno, me puedes llamar como quieras. Muy bien, influencer, lo dejamos en influencer y ya está. Que no, eso sí que no, me da un poquito de esa palabra. Ay, no, calla, ¿no? No, influencer me da un poco. Bueno, pues vamos a hablar un poquito más de temas arqueológicos, ¿no? Que es a lo que venimos a hablar en este primer episodio de esta segunda temporada de Historias Romanas, de la arqueología, porque la arqueología, igual que la historia, está viva, ¿no? Y pues como comentaba en la presentación, que sigue procurando hallazgos nuevos que sorprenden a todo el mundo y que van cambiando ciertas piezas de la historia y nos van dando cada vez más información. Y hoy vamos a hablar, algunos pues son más antiguos, pero otros pues nos vamos a centrar también en algunos hallazgos pues que son bastante recientes de los últimos años, incluso en algunas ocasiones, incluso los últimos meses, ¿no? Así que, si te parece, y como tenemos aquí los que sois más veteranos, sabéis que tenemos una pequeña bromita interna del podcast sobre el tema de dónde narices está el Coliseo de Caesar Augusta, a ver si lo encontramos de una vez. Pues bueno,
Vamos a hilar por ahí porque justo, pues, si estamos ahora mismo en 2023, igual hay alguien que está escuchando el podcast en el futuro en 2028, espero que sí. Eso significará que está envejeciendo bien y que la gente pues, lo sigue escuchando, ¿no? Pues en 2020 se encontró, en este caso en Turquía, nos pilla al otro lado del Mediterráneo, pero bueno, ya nos iremos acercando, pues un anfiteatro, el llamado anfiteatro de Mastaura. No sé si os suena, aunque la gente que escuche el podcast nos va a ver, pero me gustaría que levantara la mano a ver si a alguien le suena lo del anfiteatro de Mastaura. Venga, levantemos la mano. Vale, pues solo a Pedro y a mí. Y a mí, ¿por qué me lo contó Pedro? Vamos haciendo trampa, ¿no? Pero, no, es que dices, bueno, un anfiteatro, es decir, un coliseo romano como el de Roma, o los que había en multitud de lugares del Imperio, aunque el famoso, evidentemente, es el que teníamos ese anfiteatro Flavio en Roma y que todos llamamos popularmente como el Coliseo. Pues bueno, es que de repente en 2020 se encuentra un pedazo de anfiteatro que, si no recuerdo mal, las primeras investigaciones que se han hecho, ¿no, Pedro? Habla de que podía tener capacidad de incluso alrededor de 20.000 espectadores. Es que es un señor anfiteatro. Sí. Dices, ¿cómo narices ha pasado eso desapercibido durante tanto tiempo? Hasta 2020 que se empezó a estudiar realmente esas ruinas, ¿no? Cuéntanos un poquito, porque hablas también en tu canal, hablas de este descubrimiento, ¿verdad? Sí. A ver, yo es una de las preguntas que me planteé cuando yo salió la noticia en prensa. Me dije yo, ¿cómo puede ser que un anfiteatro de esas características, estamos hablando de uno de los más grandes de todo el Mediterráneo, haya pasado desapercibido tanto tiempo al ojo humano, ¿no? Porque es una... A ver, salvo que hubiera construido algo encima, como puede suceder aquí en el caso de Zaragoza, ¿no? El teatro, por ejemplo, que puede estar o de bajo las ruinas de anfiteatro. algún edificio y que es más difícil rastrear, pero precisamente el lugar donde se encuentra este sitio es un lugar, digamos, rural. Es una zona rural, es una zona que, bueno, a simple vista, desde ahora que tenemos tecnología como los drones, ¿no? O incluso el propio LIDAR, ¿no? Que es una técnica que lanza rayos al suelo para poder rastrear lo que hay bajo la propia superficie, pues me resultó llamativo, ¿no? Y resulta que, bueno, que sí se tenían pistas de que podía existir un edificio de estas características, pero no sabían exactamente dónde, claro. Ahí está la resolución de la pregunta. Si no sé dónde buscar, no sé dónde mirar, es difícil encontrarlo. Entonces, claro, la arqueóloga, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, pertenecía a la Universidad de Ankara, si no me equivoco, consultó una serie de fuentes del siglo XVIII y siglo XIX en las que se citaba por algunos viajeros. En aquella época, bueno, Turquía es la entrada a Asia, ¿no? Al continente asiático, pues muchísimos viajeros de la época, una época en la que, bueno, colonialismo, imperialismo, una zona un poco, bueno, controlada por el Imperio Otomano, una zona no muy conflictiva, excesivamente conflictiva, pero en la que, bueno, era un sitio de tránsito. Y había muchísimos escritos o libros, bueno, registros de viaje de muchas personas que habían pasado por allí, que mencionaban que habían encontrado, pues eso, en las cercanías de la ciudad de Mastaura, pues unas ruinas muy grandes, que aparentemente podían ser de algún edificio romano o griego. Porque claro, estamos hablando por la zona de Mastaura, está muy cerca lo que sería está Asia Menor, claro. Que se le llamaba, claro. Es que está muy cerca de Mileto, sin ir más lejos, ¿no? O de Éfeso. Éfeso, que es una pedazo ciudad. Está muy cerca de esas dos grandes urbes, ¿no? Que destacaron por su pasado primero griego y posteriormente... También está Pamukkale, no muy lejos. Sí, cierto. O sea, por eso se planteaba que, bueno... era una buena manera de empezar, ¿no? De ponerse en la pista de la búsqueda. Y es cierto que, bueno, pues indagando y trabajando e intentando acotar un poco el terreno, se dieron con una estructura de piedra aparentemente natural, pero resulta que no. Estaba en medio de un olivar, olivos salvajes, no era una explotación como que podemos tenerlas aquí, por ejemplo, en Andalucía o, bueno, en el sur de España o en el sur de Italia. Y escarbando, como digo yo, me gusta más decir, más que excavar, me gusta decir escarbar. Pues los arqueólogos se pusieron a investigar en la zona y apareció efectivamente lo que son la cimentación de un anfiteatro enorme, ¿no? Estamos hablando de 20.000, entre 20.000 y 25.000 espectadores, parecido al de Itálica, ¿no? Sí. Que tenemos aquí en Santiponce, cerca de Sevilla. De Sevilla, ¿no? Estamos hablando de un sitio enorme. La gente lo conoce más por Juego de Tronos ahora. Sí. Porque se rodaron escenas de las últimas yo tengo una temporadas. anécdota muy graciosa con eso, porque claro, la gente piensa que el anfiteatro es igual que lo que se ve en Juego de Tronos, ¿no? Con su graderío de ruido, y llegan para allí y no hay graderío y dice, pero me han engañado. Digo yo, a ver, es que esto no es lo como lo ves, eso es CGI, eso es... A mí no me dio
tenido tiempo para pensar ese. Es que a mí se me ocurrió la valiente idea de ir en julio en Sevilla, Santiponce, pues con casi 40 grados de temperatura, que fue en plan, por Dios, que acabé la visita. Probaste un poco el fuego del dragón, yo creo. Sí, pues, madre mía. En fin, pues yo os invito desde luego a que busquéis con el móvil, en plan, que pongáis Anfiteatro de Mastaura, porque os van a salir fotografías aéreas sobre todo y os vais a quedar... Yo me quedé flipando de que semejante estructura haya pasado, entre comillas, como has comentado un poquito, desapercibida durante prácticamente 2000 años. O sea, bueno, 1800 años más o menos, porque sí. No sé, que era del siglo II después de Cristo aproximadamente. Sí, se han cuadrado, o se cree. Las primeras estimaciones a nivel de cronológica se estiman que la dinastía Severa. Estamos hablando de la época de Septimio Severo, de Heliogábalo, Caracalla. Estamos hablando, finales del... Ya llegando al siglo III. Llegando al siglo III, sí. Sí. O sea, antes de llegar al periodo de la anarquía militar, este sitio, por lo visto más, por lo que se ha encontrado en las primeras excavaciones, por lo menos cuando yo lo cubrí, es que se cree que podía ser un centro de reunión también de diferentes urbes, es decir, que fuese un anfiteatro que pudiese servir de punto de reunión de diferentes, de la propia Mastaura y, como hemos dicho, de las ciudades colindantes, ¿no? De ahí su tamaño. Eso era muy común porque en edificios de este tipo, llamémosle coliseos, ¿no? Anfiteatros o teatros también, que a veces dices, semejante edificio para una población, porque a veces se hace estimaciones también de qué posible población pudo tener a esta urbe, etcétera. Y dices, pues estos igual se vinieron arriba, ¿no? Pues como ahora con los estadios de fútbol, los mundiales, pues, o las Eurocopas, que eran, venga, estadios de, venga, que quepa gente ahí y luego que no lo vas a volver a llenar en la vida, ¿no? Pues en esa época lo mismo, pero en este sentido, bueno, pues se estima que fueran sitios que acumularan a gente no solo de la propia ciudad, sino que cada vez que la gente venía del campo, ¿no? Del medio rural, donde pues había muchísima población, sobre todo en esa época, en el mundo romano, aunque es una civilización muy urbana, pero aún así sigue habiendo en los pagos mucha población, pues por ejemplo en el Teatro de Casa Aragusta, yo creo que también está estimado ahora me pierdo, pero en cuanto a la capacidad, pero dices... En cuanto a la población de la ciudad, que desde luego era muy importante... Sí, bueno, Casa Aragusta, 20.000 habitantes se estima sí, que tuvo. El teatro, entre 6.000 y 8.000, me parece, sí, alrededor de 6.000. El teatro, sí, de capicidad, ¿no? De capacidad. Y la población 20.000. Y la población 20.000, más o menos, bueno, está bien. Pero bueno, dices, bueno, no está mal, pero es que, por ejemplo, si te vas a casos como... No nos vamos muy lejos, nos vamos a Calatayud, concretamente a Bilbilis, que es un señor teatro también, aunque en este caso, para ser romano, era más curioso porque parece más griego en cuanto a que se construía aprovechando una ladera, en lugar de... Los romanos solían hacer pues, los teatros ex novo, es decir, más como edificación completa, pero en el caso de Bilbilis, como está en una zona más pues, de colinas, montañosa, pues mira, así nos sale más barato, nos queda todavía ese graderío y parte de las estructuras, pero en este caso Bilbilis era una ciudad mucho más pequeña, menos poblada, y en cambio era un teatro bastante grande dices, bueno, pues seguramente era para atraer a gente de que viniera de la zona que vivía por el Valle del Jalón, etcétera, como una ciudad pues un poquito de polo regional de esa zona, ¿no? De atracción de población también. Sí, de hecho es muy típico, ¿no? En las poblaciones romanas ese tipo de edificios que no están pensados solo para la población de la propia ciudad, es lo que estás diciendo tú. Y el tema que nos ocupa, en el caso de Mastaura, pues es la teoría que más fuerza ha cogido entre el equipo de investigación, ¿no? Que sea un teatro que sirva o que sirvió en su día como punto de reunión para todas las poblaciones de las urbes colindantes. La verdad es que merece la pena verlo, ¿eh? Yo cuando lo encontré me llamó muchísimo la atención porque es raro a las alturas en las que estamos hoy, en 2020, bueno, se descubrió en 2021, que aparezcan estos edificios, sobre todo por el tamaño que tienen, ¿no? Porque lo que se ha encontrado ya es lo que es, ¿no? Sí. Y creo que además en civilizaciones como es el caso de la romana, es más difícil... Que no imposible, ¿no? Que se encuentren vestigios de ese tamaño. Ese es el tema, porque tú puedes encontrar pues, pequeños recintos o puedes encontrar restos más a tamaño micro, utensilios, objetos de la vida cotidiana o incluso pequeños asentamientos, pero no un anfiteatro. Estamos hablando de un edificio enorme, ¿no? No sé si me acuerdo que el diámetro, cerca de los 100 metros de diámetro. Posible, sí. O sea, estamos hablando de un estadio... para que lo entendáis, como el Camp Nou. O sea, estamos hablando de un edificio grande, muy grande. Y en mitad de la nada, ¿no? Pues es difícil. Es difícil encontrar algo así a estas alturas. Y por eso yo no pierdo la esperanza de que algún día encontremos el Coliseo de Zaragoza, el anfiteatro. Que bueno, ahí siempre lo comentamos un poquito, en algunas ocasiones lo hemos comentado, pues no, las diferentes teorías, porque dices, a ver, Casa Aragusta era la segunda ciudad más importante, tanto en lo administrativo como en lo económico y lo, pues no sé, poblacional también, ¿no? De la provincia tarraconense, cuya capital era Tarraco, ¿no? Era una de las ciudades más importantes de Hispania.
se encontró, creo que justo en 2022 se cumplió el 25 aniversario que se encontró las ruinas del Teatro Romano, ¿no? En el que estamos hoy grabando este episodio, y podría ser, bueno, pues claro, se había quedado debajo de edificios, es posible que quizás en el futuro podamos encontrar algún resto que nos enfoque a, pues mira, aquí parece que son los restos de ese anfiteatro de Zaragoza, porque por eso, por importancia de la ciudad, lo lógico es que lo tuviera también este tipo de edificio. Claro, es que yo, bueno, a ver, no estoy muy puesto en el caso de Zaragoza, pero tiene toda su lógica. O sea, si tiene el resto de edificios típicos de una ciudad importante dentro de una provincia, como es el caso de Tarraco, que lo tiene, y lo lógico sería pensar en que Zaragoza también, ¿no? Que Caserogusta también tuviese un anfiteatro. ¿Cuál es el problema? A diferencia del que estábamos hablando anteriormente de Mastaura, que el de Mastaura está en una zona rural. Y no se ha construido encima. Entonces, claro, es mucho más fácil rastrearlo llegado el momento. En el caso de un anfiteatro en una ciudad tan encima, que tenéis que sentiros orgullosos, que estés a punto de hacerle el sorpaso a Sevilla. Bueno. Tan enfadado nuestro amigo sevillano, que ya no van a ser los cuartos en población, vais a ser vosotros dentro de nada, 10.000 habitantes. Bueno, pero pues no se ganan en área metropolitana de goleada. Sí, eso sí. Pero bueno, decir que en una ciudad tan grande como es el caso de Zaragoza, y además que está tan urbanizada, pues es mucho más complicado poder llegar a rastrear un edificio de estas características. De hecho, el descubrimiento, que además voy a hacer un spoiler, como decimos hoy en día, voy a hacer un vídeo sobre el descubrimiento del teatro, fue totalmente fortuito. O sea, es decir, se empezó a remover tierra para ampliar la sede que tenemos aquí al lado de Ibercaja, y de repente, pum, se cuela un crío y dice, oye, que aquí hay algo que no parece precisamente tierra, esto parece un edificio antiguo. Y resultó que fue el teatro, ¿no? Pues podría ser, ¿no? Podría ser que en algún punto cercano, además, porque normalmente solían estar fuera de las murallas, este tipo de edificios tan grandes, que no estuviesen muy lejos de aquí, o que pudiera estar muy lejos de aquí, ¿no? Porque la lógica nos invita a pensar en eso. Es muy raro que haya un teatro de 6.000 personas, pero no haya un anfiteatro, ¿no? Por eso, hay teorías, pues la vieja teoría de que quizás esté debajo de la ruina, del Hotel Palafox, si no me equivoco, que bueno, se ha hablado de que cuando se construyó en su momento, pues se callaron. Y no sabemos, a ver, eso son las malas lenguas, ¿no? Típicas, pero también se ha establecido la posibilidad de que quizás esté por la zona de la Plaza de los Sitios, ¿no? Pues que también una zona ya de fuera de la ciudad, fuera de las murallas, pero no demasiado lejano. No sé, hay diferentes posibilidades y bueno, yo, como digo, no he perdido la esperanza, o que quizás con este desmedido urbanismo, pues alguna vez dentro del perímetro de la ciudad, aunque probablemente por el tamaño de esas edificaciones seguramente estaría fuera, ¿no? O sea, ya tenían el teatro dentro, que ocupaba una buena pastilla urbanística en cuanto dentro de la ciudad. Los romanos eran cuadriculados, y nunca mejor dicho. O sea, el tema de la planificación urbanística lo tenían... Con Roma capital no, pero con lo que construían, lo fundaban fuera, sí. Todo lo tenían perfectamente estudiado. Y de hecho, el otro día había en redes sociales un gráfico que me llamó mucho la atención, y es como las ciudades de la antigüedad, tanto romanas, ¿no? Como ciudades romanas, como colonias griegas, cartaginenses, están construidas en zonas en las que no son inundables. De hecho, ponía estas zonas de tal, si sube, en el hipotético caso de que pueda subir la marea o crecer el nivel del mar, todas las que son ciudades así de nueva construcción, ciudades modernas, para entenderlo, muchas de ellas quedarían bajo el agua o que se verían afectadas por grandes inundaciones. Precisamente las que son ciudades antiguas, o ruinas romanas, o ruinas cartaginenses, o ruinas romanas, no se inundarían jamás. Llamadlo intuición o llamadlo una buena planificación urbanística, ¿no? Pero yo siempre les digo a mis alumnos que los habitantes o las personas que vivieron en la antigüedad, no por ser antiguos eran imbéciles, ¿no? Y muchas veces pues el ingenio, ¿no? Y la planificación, que nosotros pues igual lo podemos resolver con un estudio ahora informático o digital, ellos hacían unas planificaciones urbanísticas mucho más sensatas y bueno, pensadas para pervivir en el tiempo, que era lo que ellos intentaban crear. De hecho, en este caso hay, por ejemplo, me viene a la cabeza una curiosidad, por ejemplo, en la famosísima Pompeya, pues que era una ciudad pues, de orígenes griegos, pero lo que había sido el antiguo ágora, que luego pasa a ser la función de foro romano, ya en época romana, se ve perfectamente la planta de los edificios, que es verdad que en cuanto a los edificios griegos, pues sí, estaba el ágora, pero no era todo así totalmente bien planificado, todo muy rectilíneo, ¿no? Y los romanos, pues lo que empiezan a hacer, les fastidia los chakras o algo así, y empiezan a hacer muchas reformas de esos edificios, y la planta se ve como van haciendo añadidos a las fachadas, precisamente para alinear todos los edificios lo máximo posible y que quede pues todo más hipodámico, más, bueno, como les gustaba a ellos, una vez que salían de Roma, evidentemente, porque Roma, claro, habiendo sido más antigua, muchísimo más antigua, y la planificación que se hizo fue ninguna, sobre todo en los inicios, pues al final era una ciudad bastante desordenada, y además la zona geográfica donde estaba y donde sigue estando, ¿no? Pues las famosas colinas y tal, eso lo complicaba mucho.
Sí, sí, no. De hecho, es que si lo observas en casi todas las ciudades de Hispania, la planificación básica con el foro atravesado por el Cardo y el Decumano, lo encuentras perfectamente, ¿no? Sí. Aquí, precisamente en Casareagusta también. Y estamos muy cerquita, si no me equivoco, la calle Espocimina. Espocimina, calle Mayor y Manifestación, era el Decumano. El si no me Decumano, equivoco. sí, eso es. Que de hecho ya este año lo hicimos justo ahí. Es curioso que para el solsticio de invierno, es que aquí pues es una ciudad bastante neblinosa, este año nos fastidió otra vez la niebla, pero organizamos una quedada justo ahí en el cruce del Cardo y el Decumano, en Don Jaime y tal. Intentaremos volver a repetir porque se ve una visual muy chula al amanecer con el sol, muy enfocado a esa calle. Pues se ve perfectamente que en el momento de la fundación de la ciudad romana y de que se estableció las líneas para, mira, así vamos a planificar la nueva ciudad romana sobre la Salduye Íbera, pues justo parece ser que se hizo el acto religioso ceremonial justo en el solsticio de invierno, porque cae el sol perfectamente justo en esas calles. Es muy curioso. Mira, pues no lo conocía y mira, un dato interesante. ¿Tiene alguna relación con el culto a Apolo, con el culto a...? Pudiera ser. Esto es cosas de los 2 últimos años, ¿eh? No es algo que se haya estudiado mucho, que yo sepa al menos, pero desde luego sí que al menos este año desde Museos de Zaragoza pues ella hizo para hacer una quedada, vino muchísima gente, nos fastidió la niebla, pero aún así, bueno, pues pudimos aún así ver diferentes cositas de lo que se celebra en esa época, las Saturnales, todo eso. Sí, el Sol Invicto. El final de las Saturnales, el Sol Invicto, bueno... pues a ver, si encontramos ese anfiteatro y podemos tener pues uno como por ejemplo el verano pasado yo personalmente pues estuve por el sur de Francia, estuve por Nimes, en la ciudad de Nimes, me encantó. Bueno, tiene un pedazo de anfiteatro, eso sí, ha perdido mucho tiempo porque lo han utilizado como plaza de toros, o sea, es muy curioso. De hecho es una ciudad, pues dices, estás en Francia y tienes los típicos bares de tauromaquia que podrías encontrar aquí en España, sobre todo por Andalucía, Sevilla, Madrid también, ¿no? Que me chocó muchísimo, ¿no? Y también lo utilizan evidentemente para hacer macroconciertos, pues igual que el de Verona, que lo vi también hace unos años, que es un señor anfiteatro, pues a ver si aquí sí lo encontramos, que ojalá pues encontraremos solo los cimientos. La cimentación, sí. Bueno, parecido al de Santiponce. Santiponce solo están los cimientos, realmente. Y parte de la arena, que está reconstruida. Pero bueno, sí. No tiene mucha altura. Yo creo que como mucho los muros más altos de Santiponce, cuando estuve allí, no creo que tuviesen más de 2 metros de altura. 2 o 3 metros de altura, no tiene más. Igual que en Emerita Augusta te puedes hacer una idea general de cómo era el edificio, pero por ejemplo el anillo exterior no existe, ¿no? Claro. Entonces te parece más pequeño de lo que es. Sí que cuando vas ahí al centro de interpretación y ves las imágenes de cómo era, dices, ostras, esto era un sitio, aparte cuando estás en mitad de la arena, tú giras y dices, ostras, no me hubiera gustado ser aquí un gladiador o mucho menos un condenado por las nativas a bestias, ¿no? Que eso sí que estaba un poquito más complicada la cosa para ellos. Lo tenía chungo. Sí. Pero bueno, sí que es cierto, ¿no? Me daría pena pues que esa teoría, yo no la conocía, ¿no? Que tristemente puede ser verdad, ¿no? Porque yo, saliéndonos un poquito de Roma, pero sí que con civilizaciones inmediatamente anteriores, como por ejemplo has hablado tú de los íberos, ¿no? En España, por ejemplo, se sabe y se tiene constancia de que ha habido muchos hallazgos de piezas íberas o de monumentos íberos que han sido destruidos y no se ha informado de su existencia precisamente porque han aparecido en terrenos pues que por las propias circunstancias, pues esto es así, va a sonar un poco mal lo que voy a decir, pero pertenecen pues eso, a un gran terrateniente, que le aparezca una necrópolis íbera o que le aparezca una serie de monumentos íberos allí, va a implicar que van a tener que abrir pues patrimonio, abrir una investigación, mandar un equipo de arqueólogos, igual tiene parado la explotación 1 año, 2 años, 3 años o los que sean, ¿no? Entonces, claro, a nivel económico para él sí, habrá algún tipo de compensación económica, pero no le va a compensar a largo plazo, ¿no? ¿Qué hacen? Lo destruyen. De hecho, hace poco salió la noticia de encontrar una loba íbera, no sé si os suena, impresionante, no muy grande, creo que era 1,5 metros, muy bien conservada, y fue un agricultor que lo encontró en su parcela, en su olivar en Córdoba, y lo cedió al museo comarcal. Menos mal, ¿no? Pues como esas, a patadas. De hecho, es que en Andalucía, en el sur, tenemos un montón de yacimientos íberos que están pendientes de encontrar o que se han encontrado y les han perdido. Sí, es una lástima. Pero bueno, vamos a salir ya del tema del anfiteatro que hemos abierto con el tema de Mastaura y vamos también a otros hallazgos un poquito más recientes, ¿no? Por ejemplo, el pasado 2022, es que no hace ni un año, hace solo unos meses en el momento en el que grabamos este podcast, pues se hizo en la propia Italia, se hizo un hallazgo espectacular, 24 esculturas, miles de monedas, exvotos, en un yacimiento, no sé si lo voy a decir bien porque yo con el italiano me llevo un poco regulinchi, pero bueno, San Caschiano dei Bagni, cerca de Siena, perfecto, ¿no? Sí. No sé si hay que hacer así con la mano, así en plan... Pues
supuesto. Pero bueno, pero es un hallazgo siendo, vale, estás en Italia, se encuentran muchas cosas, pero aún así sigue siendo espectacular que en un espacio tan reducido se encuentre pues semejante cantidad. De hecho, creo que ya es el hallazgo en tierras itálicas, en Italia, con mayor número de esculturas en un solo lugar que se han encontrado. Y fíjate que tenemos Pompeya, la propia Roma, ciudades y ciudades y ciudades, y otros yacimientos en el mundo rural, y aún así, esas 24 esculturas y tal. ¿Qué nos puedes comentar un poquito de este lugar? Pues has dicho algo muy importante, porque es un yacimiento donde se han encontrado, precisamente como has dicho, un montón de esculturas, algunas de terracota, que están un poco más perjudicadas, pero sobre todo de bronce, de diferentes épocas, de diferentes deidades. También se cree que de personajes notables de la época. Todas concentradas en un lugar que eran unos baños termales, que además es algo que ha facilitado, entre otras cosas, la conservación de estas piezas durante tanto tiempo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque en lo que fueron en sus días unas piscinas en las que probablemente acudían la gente a relajarse o, bueno, a hacer sus tratamientos, si se puede decir así. Bueno, simplemente, pues eso, tratamientos medicinales, ¿no? Porque se sabe que había un culto a Esculapio, ¿no? En esa zona. Pues se encontraron todas allí bajo una capa muy gruesa de lodo. Claro, el lodo o el barro que se formó debajo de esas piscinas naturales permitió la ausencia, entre otras cosas, de oxígeno, la ausencia de posibles agentes erosivos o destructores del metal, y se han conservado tal cual. Claro, lo que hay que intentar investigar o descubrir es el por qué están todas esas figuras concentradas allí. ¿Se tiene alguna teoría, no? Pues me imagino que igual un momento de cierre o de... Sí, se ha hablado incluso de una posible destrucción ya en época cristiana, en plan, este es un lugar pagano, como la gente sigue yendo, pues directamente en muchos casos pues se cristianizaba. Muchas ermitas que tenemos actualmente en el campo viene un poquito porque hay una fuente termal y se cristianizaba un lugar de culto pagano. Pues en este caso parece que una de las teorías es que optaron por cortar por lo sano, y decir, mira, tiramos todas las esculturas a las aguas y esto se ha acabado hoy aquí, ¿no? Algo sí, de hecho era la que te iba a contar. Sí, que en un momento cuando se clausuró el edificio, por el motivo que sea, sí. El caso de que haya sido, pues eso, una eliminación, ¿no?, del culto pagano, pues el caso es que se concentraron todas esas esculturas, se arrojaron al fondo de las piscinas termales. Pero eso los ha salvado, curiosamente. Si fue ese el hecho, que tampoco no se sabe si fue que las tiraron porque les obligaron a tirarlas, o fue fruto de algún tipo de ritual para clausurar el edificio o lo que sea, ¿no? Porque la variedad de figuras es muy curiosa. O sea, hay imágenes de personas que no tienen identidad todavía, hay imágenes de emperadores, hay imágenes de dioses. O sea, es una amalgama de personajes diferentes muy curiosas, ¿no? Entonces, claro, llegar a una conclusión definitiva es complicado. Hay teorías que van encaminadas. Lo que pasa es que no hemos hablado del dato más importante que han arrojado estas figuras. El tema etrusco. Efectivamente, el tema etrusco, ¿no? Hasta ahora se pensaba que en su proceso de expansión y conquista, Roma, cuando conquistaba a los pueblos que tenían sus alrededores, pues los sometía a un proceso de romanización. Digamos que Roma no conquistaba, pasaba a tomar café y ya se quedaban. Efectivamente. Unos cuantos siglos. Eso es. Cogía lo que le interesaba, lo que más le gustaba, y el resto pues lo hacía desaparecer, ¿no? Y se pensaba pues que la lengua etrusca pues había desaparecido en el momento que los romanos los conquistaron, ¿no? En sus primeras etapas de Roma, ¿no? ¿Qué pasa? Que las estatuas se encuentran con inscripciones en lengua etrusca, y son unas estatuas creo que, si no me equivoco, del siglo II a.C. Claro. O siglo I a.C. Y la conquista algunas de es ellas. del siglo III, comienzos del siglo III, la conquista definitiva. Eso es, casi 150, 200 años. Entonces, claro, se llega a la conclusión de que Roma no erradicó la lengua etrusca, como se pensaba, no impuso el latín como lengua unitaria de su primero. Bueno, estamos hablando todavía de época republicana, no estamos todavía en época imperial. Entonces, claro, la teoría que se tenía hasta ahora es que los etruscos son conquistados, se hace un proceso de aculturación, se les impone los principios de la romanización, entre ellos el latín, y desaparece la lengua etrusca. Pero no, vemos una serie de estatuas que son tan fechadas, ya os digo, entre el siglo II y siglo I, con inscripciones en lengua etrusca. Es decir, que la convivencia entre el latín y el etrusco duró casi 200 años más de lo que se pensaba. Y de ahí lo importante de que se siga investigando, y que con investigaciones como esta, de repente, algo que se daba por supuesto, por dado ya, ¿no?, por conocido, pues de repente te lo reescribe todo, y hay que reescribir un poquito la historia. Y más que se hará conforme se vaya investigando, porque es un hallazgo tan reciente que solo se empezó a escarbar un poquito dentro de toda la información que nos puede proporcionar. Si no me equivoco, en noviembre del 2022. Estamos hablando hace 4 o 5 meses, nada, muy escaso. Por ahí, sí.
sería un poquito, ¿no? Pues será un buen sitio además cuando se musealice seguramente y tal, y las piezas se puedan visitar en diferentes museos, será una buena opción de Lo último visita. que se sabe de ellos es que ahora mismo estaban intentando clasificar o intentar determinar identidades. Hay algunas que sí que están identificadas. De hecho, una de ellas es la diosa Roma también, que tenemos aquí. Tenemos aquí lo que es el pecho, y hace poco, lo hablaremos luego, Ahora hablaremos, sí. Pues están apareciendo muchas imágenes de la diosa Roma, cosa que hasta ahora mucha gente no lo sabía. Sí. Que la propia, una deidad que era Roma, que era la personificación divina de la propia ciudad como deidad protectora, ¿no? Los romanos eran muy de crear dioses para todo, o sea, hasta siempre lo digo, ¿no? En plan, casi tenían un dios para levantarte en mitad de la noche, voy al baño, pues un dios para rezarle para no caerme y estozolarme en la oscuridad de la noche, ¿no? Pues tenían dioses para casi todo. Siempre digo la misma broma, pero los lares, los manes y los penates, ¿no? Los dioses, los de la casa, eran los dioses protectores de la casa. De hecho, vamos a ir por ahí también para otros hallazgos muy recientes también. Este ya no sé si ha sido a finales de 2022 o incluso, sí, yo creo que sí, o ya nos pillan en principios de 2023, cerca de la Vía Apia, bueno, junto a la Vía Apia, pasando un poquito lo que son las termas de Caracalla, vas hacia el sur de Roma, etcétera, ¿no? Pues para los que hayáis estado alguna vez o investiguéis un poquito, pues junto a la antigua Vía Apia se ha encontrado una escultura de Hércules súper chula. O sea, que ha creado un revuelo, bueno, entre ellos, entre otros a Trip, que hablaste del tema y me has comentado antes que fue una pasada la de visualizaciones que has tenido en los vídeos que has tratado este tema, ¿verdad? Sí, de hecho, yo hasta hace un mes, era, entre comillas, irrelevante en TikTok y Instagram. Yo sí que mi contenido lo volcaba en todas las redes sociales, porque como ahora el contenido se está yendo hacia un consumo de fast food, como digo yo, rápido, necesito ver algo rápido, vídeos, como digo yo, para ir al baño, que los ves en un par de minutos y ya está, otra cosa, mariposa. Pero sí es cierto que, bueno, adaptándome a esa idea, pues ahora, hablando de yacimientos arqueológicos, cubrí precisamente porque me pareció muy llamativo. De hecho, encontrar estatuas es bastante habitual, no es una noticia que sea especialmente llamativa. De hecho, había hablado previamente del descubrimiento de otra estatua de Hércules 2 semanas antes en otra ciudad italiana, y no tuvo ni la mitad de repercusión. Sin embargo, esta, pues no me digas por qué, no entiendo todavía por qué, porque fue también en TikTok, en las dos redes sociales que funcionan de manera diferente. La gente se empezó a interesar por este vídeo y, por ejemplo, en TikTok tiene 2 millones de visualizaciones. O sea, que estamos hablando de 2 millones de personas interesadas por ver este tal. Y en Instagram ya van casi por los casi 4 millones de personas, ¿no? O sea, es una locura. Y lo cierto es que esta escultura es particular porque el hecho de, bueno, yo cubrí la noticia hace un par de semanas, que ya os digo, fue hace un par de semanas, mientras estaban haciendo unas obras de ampliación de un alcantarillado, a unos 15-20 metros de profundidad encuentran esta estatua prácticamente íntegra. O sea, lo único que le faltaba era una parte del antebrazo, y el resto del cuerpo está entero, ¿no? Es a tamaño natural, es una estatua que mide casi 2 metros. Y ¿por qué se identifica que es Hércules? Bueno, pues es muy fácil. A veces hay elementos de la iconografía que son inequívocos. Cuando tú encuentras una estatua y tiene cubierta la cabeza con una piel de león, con la cabeza de león, el león de Nemea, uno de los trabajos de Heracles y de Hércules, hay gente que me decía, no, es Heracles. Y yo, no, se encontró en Roma, es Hércules. Que hay que ser precisos en la utilización de los términos. Pues ya te pone la pista de que ese personaje tiene que ser probablemente Hércules. Y aparte, bueno, pues el garrote también, que en las representaciones iconográficas de Hércules en la antigüedad siempre aparece, pues eso, ¿no? Con su león encima, o la piel incluso lleva la parte de la piel en el antebrazo, que es lo que se ha perdido, y luego en la mano el garrote, ¿no? De hecho, hay algún emperador tipo Cómodo, el de Gladiator, aunque bueno, no tenemos como histórico la película Gladiator, a pesar de que sea un peliculón, pero que hay esculturas conservadas del emperador Cómodo que está representado precisamente como Hércules, con el león de Nemea. Eso es. Sí. De hecho, es bastante habitual que personas con cierto poder o cierto peso dentro de la sociedad romana, de hecho se cree que en este caso la persona representada es el personaje a quien quiere representar es Hércules, pero no es Hércules. De hecho lo estuve leyendo al final, última hora, me informo tal para que vosotros tengáis la información lo más actualizada posible. Se cree que era pues probablemente algún tipo de persona con cierto poder, porque no, por las características físicas del hombre, se cree que era una persona muy anciana.
Entonces se cree que pueda ser una estatua para no mortuoria ni funeraria, pero sí como un poco de honrar a esa persona, y que no es, bueno, porque se ha intentado hacer un estudio físico de los rasgos de la persona, no corresponde a ningún emperador, y se cree que probablemente por las representaciones clásicas del propio Hércules tampoco se corresponde. Es una persona anciana, con unos rasgos envejecidos, tiene arrugas, ahora que han limpiado la estatua, claro, cuando yo cubrí la noticia estaba lleno todavía de tierra. Claro, llevaba un par de días y claro, también no la habían llevado al laboratorio. Bueno, ahora ya la han podido, entre comillas, limpiar, restaurar un poco, y se han podido ver algunos de los rasgos en la cara. Con el tiempo mediante, lógicamente lleva enterrada casi 2000 años, pero se ha establecido que era una persona anciana, ¿no? Y es algo llamativo porque, bueno, ancianos en Roma había, pero no era lo habitual. La media, la esperanza de vida en aquella época no era la que tenemos hoy en día, afortunadamente. Hoy en día está lo sé porque tengo que dar geografía humana con mis alumnos, y hoy en día en nuestro país, pues eso, los hombres 83, entre 82 y 83 años, las mujeres entre 85 y 86, ¿no? Sí, sí. En aquella época ni de coña. No, de hecho, Augusto llegó a los 70, pero fuera en plan, ya era algo, vamos, extraordinario. Llegó un poquito cascado también. O sea, que en aquella época tuvo mucha suerte. Ser anciano, o sea, llegaron a la ancianidad como la entendemos nosotros hoy en día, era bastante complicado. Entonces, se cree que era un personaje notable de la época, probablemente algún dueño de alguna villa al exterior de Roma, porque más la propia Vía Apia es una de las salidas naturales de la ciudad. Curiosamente, muy cerca de donde se crucificaron a los rebeldes que apoyaron a Espartaco. Que es algo también bastante llamativo, ¿no? Se cree que estuvo muy cerca donde fue la zona donde crucificaron a más de 6.000 esclavos y gladiadores que apoyaron la revuelta en la Tercera Guerra Servil. Entonces, que bueno, la estatua da pie también a hablar un montón de cosillas alrededor de ella que son muy, muy, muy interesantes. Más hallazgos que se han hecho en Roma bastante recientes, ¿no? En los últimos años. Una curiosa pieza de vidrio, antes hablabas precisamente de la diosa Roma, pues de vidrio dorado, ¿no? En el que se ve una representación de esa diosa Roma, ¿no? Pues con estas famosas obras del metro de Roma que se acabará algún día, ¿no? Imagino, pero que desde luego nos están dotando de diferentes hallazgos. Luego mencionaremos algún otro más de hace también unos poquitos años, pero que no sé si nos puede comentar sobre lo curioso de este vidrio dorado con una representación de la diosa Roma. Pues principalmente, bueno, es que es extremadamente particular, es de hecho un hallazgo que a mí me sorprendió, pues por muchos motivos. Mira, el primero, que es la primera vez que se encuentra una representación de Roma en la propia ciudad de Roma, que mucha gente le sorprende. O sea, en la propia capital del imperio no se había encontrado ningún rastro, ni escultura, ni pintura, mucho menos, lógicamente, porque gracias que tenemos ahí Pompeya, que nos ha permitido conocer cómo era la pintura romana, imágenes de esta diosa. Tenemos aquí parcialmente el torso, pero no tenemos la cara, que muchas veces es importante para poder crearnos una imagen de cómo representaban ellos a esta deidad protectora de la ciudad o personificación de la ciudad. Y curiosamente, pues escarbando, como he dicho antes, en las obras del metro, en la línea C, uno de los operarios se da cuenta de que hay algo brillante, cerca de quitan los raíles y se encuentran con que hay algo brillante en el suelo. Entonces se acerca y es pues una pieza chiquitita de unos 7-8 centímetros en los que se ve una representación de la diosa, ¿no? Al principio se piensa que puede ser pues Marte o se puede, bueno, claro, o bueno, algún tipo de deidad o Diana, típico, sí, o Diana, ¿no? Pero no, por las características, cuando se ponen a mirar los expertos, llegan a la conclusión de que es Roma, de que es la diosa Roma, ¿no? Ataviada con la lanza, de hecho aquí se ve, aquí probablemente en su día tuviese también la lanza, una lanza ataviada más, para que os hagáis una idea, como las amazonas clásicas, del relato clásico de la mitología griega, con su casco emplumado, con su casco con volutas, bueno, muy llamativo y con una perfección técnica impresionante, porque estamos hablando de que el vidrio dorado o el vidrio de oro es una técnica de trabajo muy compleja, porque consiste, yo estuve informándome sobre ello y la verdad es que estamos hablando de una pieza del siglo II después de Cristo. Tiene su origen, hay que decir que tiene su origen en la Grecia helenística. Esto ya es la herencia del vidrio dorado. Se han encontrado muchas piezas de vidrio dorado repartidas por otros lugares del imperio, más fragmentarias, incluso las que se conservan bien son incluso de época helenística, más antiguas. Pero en este caso, pues dices tú, como siempre Roma se lleva lo mejor, lo más guapo, copia esta técnica, pero no se había encontrado nunca en la propia capital y consiste, pues eso, en dos capas muy finas de vidrio. Dentro, entre medias, se hace un diseño en pan de oro, que luego en la Edad Media, bueno, se puso muy de moda. La técnica del pan de oro pues es más antigua, ya os digo, es de época griega helenística, final de la época de Alejandro Magno. Y se pone otra capa muy finita por encima. Entonces se sella y queda protegido de tal. Entonces tú
vídeo translúcido, tú ves en medio el fondo de una imagen. Entonces, ¿qué es esta pieza? Pues el culo de un vaso. Se ha llegado a la conclusión de que probablemente esta imagen de Roma fuese pues un recipiente para algún... Pero no un vaso cualquiera, sino seguramente... Efectivamente, un pues, vaso ritual o sí, algún tipo de pues alguna utilidad importante. Porque efectivamente no creo que no te gastes, porque era una pieza extremadamente cara. Claro. O sea, no podía acceder cualquier persona a tener una pieza así. Pero es muy curioso, ¿no? Porque, como digo yo, y que no haya... El tema es que no ha aparecido nada más alrededor, ni los fragmentos, solo el culo del vaso con la imagen de Roma, ¿no? Y que haya pervivido entera, sin fragmentos. Está perfecta. Sí, es muy, muy llamativo, ¿no? Y menos mal que la he encontrado, que no la... Igual ponte a cavar o ponte con una retroexcavadora y se acabó. Bueno, de hecho es que estas obras del metro nos están aportando muchísima información, muchos hallazgos. De hecho, creo que fue para 2017 más o menos cuando se encontró los restos de no sé cuántos metros también de profundidad, igual que lo del Hércules que has comentado, pero bastantes restos de, parece ser un acueducto que sería seguramente enterrado y que por la situación donde está muy cercana al Coliseo y donde venía, dicen, tiene que ser el Aqua Marcia. Que el Aqua Marcia fue el primer acueducto que se construyó en Roma del mismo señor que mandó construir precisamente la Vía Apia en esas campañas de conquista, para conquistar la Campania, ¿no? Lo que sería la actual zona de Pompeya y tal, toda esa zona, luchando con los samnitas, pues es el mismo señor, Apio Claudio. Y claro, eso también te aporta una mayor información de algo que sí, te lo comentaban en las fuentes, pero por fin se ha podido encontrar físicamente un tramo de ese acueducto. Claro, es que además es muy importante porque muchas veces, yo por ejemplo, cuando estudié la carrera, me di cuenta, y es cuando realmente te adquieres la visión y la importancia de recurrir a las fuentes primarias. Muchas veces tienes que hacer una labor de quitar mucha paja de entre lo importante, ¿no? Porque hay veces que se recurren a la exageración. Incluso y no hay que creerse todo lo que dicen. Efectivamente, porque las fake news no son de hoy en día, porque ya hablamos de las fake news en la actualidad, pero es que esas han existido toda la vida. De hecho, los propios romanos practicaron las fake news en muchas ocasiones. De hecho, en el episodio 5, si no me equivoco, de la primera temporada de este podcast, tuvimos a Néstor Marqués hablando de su libro Fake News de la Antigua Roma y nos cuenta algunas cosillas. Sí, que te digo que los romanos lo practicaban de una manera magistral, ¿no? Y ahí tenéis también tenemos el ejemplo de la damnatio memoriae, ¿no? Personas que probablemente existieron y que jugaron un papel importante dentro de lo que es la historia de Roma. No vamos a tener referencias o tenemos muy poquito sobre sus vidas o directamente no los conocemos porque se encargaron de hacerlos desaparecer de la historia. Claro. O sea, y ahí están, ¿no? Entonces muchas veces pues cuando recurrimos a fuentes primarias que nos hablan de lugares, de yacimientos o de edificios que a priori deberían estar pero no están, pues muchas veces nos ponen la pista o en el camino de poder descubrir lugares como este, ¿no? En el caso de los acueductos, que no se habían encontrado hasta hace relativamente poco, ¿no? Siendo una de las estructuras, vamos a decirlo así, más originales de la civilización romana, porque si por algo se caracterizó Roma, o fueron realmente originales los romanos, fue entre otras cosas por la arquitectura civil y sobre todo la relacionada con el agua. En eso sí que fueron originales. En otras cosas copiaron mucho a sus vecinos griegos y cogieron cosillas de los griegos, pero una cosa que los romanos son y siguen siendo originales, porque yo hablo en presente, es la arquitectura del agua. O sea, ellos innovaron al máximo en todo este aspecto, ¿no? El tema de las cloacas, el tema de los acueductos, o sea, incluso las termas, ¿no? Son una civilización, iba a decir acuática, no, ¿cómo es la palabra? Acuática no, vaya hombre. Me has pillado. Bueno, vamos a dejar una acuática. Vale, no son acuáticos porque creo que los romanos vivían como las tortugas en el mar, ¿no? Pero no. Hidráulica, por Dios. Sí. Madre mía, que se me escapa ¿ves? Dar clase a tantos alumnos, tanto tiempo, corregir tantos exámenes, me fríe el cerebro. Al final te acaba friendo. Una cosa que te quería preguntar además, porque lo tratas en un vídeo, pero no solo que lo centras en Roma, pero hablas de ello también, es algo que igual no lo solemos pensar, pero ¿cómo medían en la antigüedad, y en este caso los romanos, el tiempo, las horas? ¿Cómo duraba el día? ¿Cómo lo iba midiendo? ¿Llevaban una especie de reloj de pulsera, un reloj de sol de pulsera con un palito con el que se sacaban el ojo o algo? Bueno, pues al principio broma, ¿no? había diferentes maneras, ¿no? La primera y la más antigua que se conoce son las clepsidras, los relojes de agua, que hay mucha gente que les sorprende, pero ¿no? Se inventaron en el Antiguo Egipto. De Egipto los griegos perfeccionan los modelos egipcios y los romanos adquieren de los griegos esa medición del tiempo. Lo que pasa que las clepsidras son muy limitadas, te permiten medir tantas horas, no son un elemento útil. ¿En qué destacaron también mucho los romanos? Cogiendo también como referencia a los egipcios y a los griegos, pues los relojes de sol. Sí. De hecho, tenemos ahí, se ha encontrado parte hace poco del reloj Augusteo, que era un edificio impresionante, una plaza, no sé si hablaban de 180 metros de... Estaba a las afueras, como al norte de Roma, yendo hacia el puente este que cruza para ir a Castel San Angelo y tal, ya a las afueras de Roma, y estaba cerca del Ara Pacis, el altar de la paz que crea Augusto en plan propaganda
propaganda, en plan, fíjate todo lo que he hecho, qué bueno que soy el más majo, os he restaurado la República. Mentira. Se trajo un señor obelisco de Egipto, dice, ya que he conquistado Egipto, me empezó a traer obeliscos egipcios, que eso tenía que ser tremendamente... Hay que pensarlo de cómo había que primero desmontar esos bichos de piedra de toneladas, etcétera, que no se rompieran, traerlos por mar y luego volver a montarlos. Yo creo que me imagino que los traerían por piezas en barco, evidentemente, y luego los volverían a montar en Roma. Estamos hablando de estamos hablando de decenas de metros de altura. No era un obelisco precisamente pequeño. Y estaba todo pensado porque se cree que donde estaba ubicado, precisamente en el día del cumpleaños de Augusto, cuando nacía, creo que era en septiembre, ¿no? O en agosto, siempre me confundo. Sí, es en septiembre el cumpleaños y su muerte es en agosto, me parece, ¿no? Pues justo el día de su cumpleaños, que era para el equinoccio de otoño, no sé, me lío con esas cosas, pero hacia el 21 de septiembre, justo ese día, la sombra del obelisco apuntaba al altar de la paz, al Arapaquis, dedicado precisamente al emperador Augusto. O sea, todo pensado. Y de hecho, en el museo del Arapaquis lo tenemos ahí un poquito. Hay un vídeo explicándote un poquito cómo funcionaba ese gran reloj solar. Y es una pasada. Porque además a los romanos les gustaba hacer las cosas grandes, ¿eh? No se caracterizaban por hacer una cosa pequeños. Para hacerlo pequeñico. Pues sí, no. para hacerlo pequeño no lo hacían, vamos a hacerlo grande. Y de hecho, ya os digo, en el momento hay reconstrucciones e ilustraciones ya de antiguas, incluso medievales, que teorizaban cómo podía ser la plaza, incluso algunas modernas. Y creo que no seríamos capaces de cuantificar físicamente nosotros la grandeza o la espectacularidad de ese edificio. O sea, no ese edificio, no, de ese entorno, porque realmente era el obelisco y una gran plaza, evidentemente, dedicada, diáfana, lógicamente, para que se pudiese medir las horas, ¿no? en el propio suelo, ¿no? No sé. Propaganda, todo. Sí, no, evidentemente. A ver, nosotros tenemos nuestros relojes hoy en día. A ver, había pequeños relojes de sol, se han encontrado ejemplos de ellos a patadas dentro de las fronteras del imperio, pero del tamaño del que se construyó en Roma no hay precedentes, ¿no? Era un poco a la altura de... No sé si alguien se enfadará si digo que de la megalomanía de Augusto, ¿no? Porque Augusto tenía que hacerlo todo grande, igual que su mausoleo. O sea, sí, también. No sé si es porque él tenía algún complejo, pero sí, todo lo que hacía Augusto es una broma, saliendo de tal. Pero es verdad sí que era pequeñico y estaba complejado porque se dice que llevaba calzas para parecer un poquito más alto. Unos 70 se calcula. A ver... O hay fuentes que nos lo hacen pasar por eso, igual son fuentes que querían ponerlo un poquito. Vamos a salirnos un poquito, me vais a permitir un momento salirnos de Roma, pero por ejemplo algo que ha trascendido a lo largo de la historia es que Napoleón era un tapón, ¿no? Un enano francés con mala leche, ¿no? Pues de enano nada, Napoleón medía 1,68, que para los estándares de la época, estamos hablando de hace 200 años, 1,68, la media de altura de los hombres era 1,73, 74. Tampoco era tan bajo, lo que pasa es que ahora comemos mejor, nos alimentamos mejor. ¿Y qué pasa? Que los hombres por lo general han aumentado su talla, igual que las mujeres. Evidentemente, en aquella época, hace 200 años, un hombre de 1,68 era una estatura normal. Lo que pasa es que, bueno, las fake news y la propaganda de la época había que difamar de alguna manera a un tío que estaba conquistando Europa con puño de hierro. Entonces, claro, pues era un enano. Y claro, cuando lo veían encima y de hecho, muchas representaciones de Napoleón da la sensación de que era un enano, que era chiquitín, pero no. Lo cierto es que las estimaciones por el estudio morfológicos de sus restos, que si no me equivoco, están en el gran panteón, los inválidos, no sé cómo se llama, los inválidos. Eso es. Sí. Estiman que era un tío, bueno, normal para la época. Había que meterle un poquito de mala prensa y tal. Pues fíjate a su hermano, a José, aquí pues era abstemio, pues como quitó el impuesto al vino para intentar llevarse bien con los españoles, pues Pepe Botella, en plan, fama de borrachín. O en Madrid, como se empezó a dedicar a abrir grandes calles más anchas y plazas, pues Pepe Plazuela. O sea, este señor está haciendo plazas, pues Pepe Plazuela. En fin, bueno, que nos vamos del tema romano. Sí, de hecho, se nos ha pasado ya la hora, pero bueno, ya te lanzo ya el último factor que vamos a hablar un poquito arqueológico, quedándonos sobre todo en lo que fue Hispania, ¿no? Ya que hemos hablado de esas fuentes termales, de ese hallazgo en la zona de lo que fue Etruria, ¿no? Por Siena, de esas esculturas, hemos hablado de la clepsidra ahora, del agua Apia. Pues bueno, vamos con ese tema del agua, con el tema de las famosas termas romanas, que eran muy, pues, intentaban ser escoscaos, podríamos decir, ¿no? Un poquito más limpicos, ¿no? Pues la importancia que tenía, sobre todo, en lo social, en todo, pues ese tipo de grandes edificaciones públicas, ¿no? Que se hacían en esas termas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en Roma las enormísimas termas de Caracalla, que eran una pasada, ¿no? Pero luego, por ejemplo, en tu ciudad, en Gijón, hay un ejemplo de termas. Tenemos también casos aragoneses que ahora mencionaremos, ¿no? Pero
para iniciar esta última sección, ¿cómo de importante era ese tema de las termas en la civilización romana o en la cultura romana? A ver, yo creo que eran claves, no solo desde unas coordenadas higiénicas, porque mucha gente puede pensar, no, es que las hacían porque eran para bañarse, para higienizarse y para, bueno, estar limpitos, ¿no? Y oler bien. Lo cierto es que eran más un lugar social. Van a echar la tarde, ¿no? La gente iba a echar la tarde, bueno, después de una jornada de trabajo, si eras un terrateniente, pues a contar que tus esclavos habían trabajado un poco mal. Pero la gente, pues bueno, iba allí, como podemos ir hoy a tomarnos unas cañas. A hacer negocios también. Efectivamente, eso va a charlar, a pasar un rato distendido, y lo hacían pues tomándose un baño frío, un baño caliente, un baño templado. Hablar de la última carrera de cuadrigas en el circo. Por ejemplo, ¿a quién ibas a apostar? Porque los verdes, ¿cómo van bien, eh? Y los azules, ni te cuento. Cristianus Ronaldus de los... Pues sí, era un poco un ambiente distendido, pues la gente iba a socializar, fundamentalmente. Y era un elemento, yo creo que identificativo de la propia civilización romana. Yo creo que no se entiende ninguna civitates romana sin una. O sea, quiero decir, las grandes ciudades, o incluso no tan grandes, todas tenían este edificio para sobre todo fundamentalmente el ocio, más que la higiene. Y en el caso que dices, oye, que has mencionado Gijón, que yo soy de allí, pues voy a hacer un poco también de promo. La verdad que son las termas más grandes del norte de la península, o sea, y son unas señores termas. A ver, no las podemos comparar con las de aquí, que las de aquí sí son más grandes. De hecho, hace una semana ha salido un artículo en prensa diciendo que unos catedráticos de historia medieval aseguran que ahora Gijón no fue una ciudad romana, que fue una villa con diferentes servicios. Bueno, yo creo que yo tengo que leer bien el artículo y enterarme un poquito del asunto porque me interesa. Bueno, ver las justificaciones que dan esta gente para hablar de este tema, pero bueno, me resulta llamativo que para ser solo una villa, un sitio que tiene puerto, que tiene fábrica de salazón, que tiene unas termas, que tiene una muralla tocha, gruesa, que protege lo que es todo el Cerro de Santa Catalina, que es la parte más marítima al lado de las dos playas, ¿no? De los dos, bueno, es una fortaleza, era una fortaleza natural cuando subía el nivel del mar. Me resulta llamativo que se plantee que no era una ciudad romana. ¿Qué argumentan? Pues que no tenía foro, por ejemplo. No tenía foro. Que no tenía teatro, que no tenía calzadas al uso, que no tenía una estructura de cardo decumano. Ya. Pero también las circunstancias en una zona tan peligrosa dentro de las fronteras imperiales, porque Augusto tuvo que venir él a pacificar la zona, las guerras asturcántabras, tela. Y cuentan, ¿no?, que casi se queda en el sitio no por luchar, sino por tema de que tenía una salud enfermiza, quebradiza, y que cayó. Bueno, hay una teoría de que estuvo por Tarazona tomando unos baños termales porque estaba muy malico. No, le costó mucha salud física y mental, ¿no? Sí. Esas campañas. Al final se conquistó la zona, pero evidentemente se entiende que en la zona de Asturias, Asturias, Cantabria, actual Cantabria, Galicia, salvo el ejemplo que tenemos de Lucus ahí en la actual ciudad de Lugo, con sus murallas también, bastante llamativas, pues poco más. De hecho, las ciudades romanas en esa zona no voy a decir de frontera, pero sí más inestables por las propias características de la población indígena que había previamente, pues hacían complicado una ciudad como Casa de Augusta, que es una zona más tranquila, o una ciudad como Tarraco. Pero bueno, las termas eran ya te digo, por resumir, un lugar esencial dentro de la propia vida de Roma. Y no olían tan bien como os pensáis. Sí, desde luego. Porque, no entrarías claro, la gente venía sucia, venía tal, y claro, todos se lavaban en el mismo agua. Aquello era muy divertido, o sea... La propia humedad del sitio, de un lugar en constante humedad. Que no era muchas veces cuando se muestran imágenes de las termas con un agua cristalina... Duda. A ver, yo no sé si era tan cristalina y tan tal. Igual era un poco más negrina que cristalina. O me ha pensado que igual justo ese día habían cambiado el agua. No sé. A ver, no lo sé. A ver, imagino que tenían sistemas para limpiar el agua, pero yo creo que se limpiaba diariamente. No se estaba regenerando continuamente el agua. Y claro, evidentemente, miles de personas pasando por unos baños públicos al día. Yo desde luego última hora no iría. No, sí que no. No, más calentica el agua estaría. Bueno, había zonas que ya estaba caliente de por sí. Ya, eso sí. Y de hecho, bueno, pues has mencionado el tema del caso de las termas de Casa de Augusta, que están musealizadas. Ya sabéis que forma parte de los 4 museos que forman parte de esta ruta de los museos de Casa de Augusta de Zaragoza. Y bueno, se ve parte de lo que era una natatio
incluso, si no recuerdo mal, incluso parte de las, yo diré, de las letrinas, que también era un sitio curioso, ¿no? De hecho, también aquí hay broma, en plan que los romanos pues tenían otro concepto de ir a evacuar sus cosas, ¿no? De sacar su Producto Interior Bruto del cuerpo, ¿no? Podríamos llamarlo. Porque ahí socializaban también, o sea, estaban ahí en plan, esto también pongo la misma broma muchas veces, como esto en la actualidad que, sobre todo en el caso de los hombres, los urinarios de pared, que tienes 8, no hay nadie, vas tú y viene la siguiente persona y se te pone el de al lado, y dices, tienes 7, o sea, tienes un montón más para elegir, te me tienes que poner el de al lado. Pues en esa época no, te ponías en el de al lado para conversar, y a un pesado, según nos decía el bilbilitano Marcial, había un pesado en Roma que se dedicaba precisamente a ir a las letrinas para intentar cazar a un potentado para que le invitara a cenar ese día. Y al final decía, sí, que te invito, pero solo para que me dejes cagar tranquilo. O sea, en fin, diferentes concepciones, ¿no? Y pues eso, tenemos aquí en Aragón pues las temas de Casa Augusta que están perfectamente musealizadas y que son muy recomendables porque nos da muchísima más información de la que a primera vista parece, porque es un museo que no es especialmente grande, pero nos da muchísima información. Pero en el resto de Aragón, por ejemplo, tenemos casos el de Bilbilis, que ya hemos mencionado también. Anda que no he hecho yo almuerzos ahí en verano, en el parón de las excavaciones, cuando iba a excavar ahí, pues como estaba cubierto, claro, julio, agosto, Bilbilis, Calatayud, calorcico. Pues bueno, ahí almorzábamos, ¿no? O luego también las de los Bañales, que como luego creo que pasó a ser, no sé si una casa o una ermita, en el caso acerca de un castillo, pues está bastante conservado lo que es la estructura de unas pequeñas termas, ¿no? Que bueno, de hecho los musulmanes heredaron precisamente de los romanos esa tradición. De hecho, en las ciudades musulmanas, que Zaragoza durante tiempo fue ciudad musulmana, uno de los puntos clave para estas personas era conservar los baños. De hecho, estuve hace poco aquí al lado, en Girona, y tenían los baños musulmanes, una auténtica pasada. O sea, yo flipé. Y la base de los baños musulmanes eran los baños romanos. Aquí tenemos en Zaragoza unos baños judíos, también muy chulos, pero que falta el empujoncito para poder musealizarlos, abrirlos al público por temas de propiedad privada y todo eso, por el acceso al mismo, pero la verdad es que son muy chulos, muy curiosos. Pues a una pequeña anécdota que nos quieras comentar en el último minuto, así que arqueológico del mundo romano o alguna cosita así, o por favor lean mi libro y me lo compren, por favor. Bueno, y suscríbanse a mis canales. No, bueno, de Aragón iba a decir, madre mía, de Roma, las más importantes ya las hemos comentado, o sea, me las has quitado. O sea, de hecho, te lo comenté yo, la del Hércules romano y la del vidrio de oro. Pero nada, o sea, así a nivel anecdótico, pues aquí en España, ya que estamos hablando de tal, esta semana se han encontrado los restos en Barcelona de una persona, que es muy raro, porque en la Vía Laietana, que es en el centro de Barcelona, la Vía Laietana, perdón, se encontraron los restos de un hombre perfectamente conservado, que es bastante llamativo, o sea, está entero. Bueno, yo cuando siempre digo esto, la gente que ve mis vídeos dice, pero si le faltan las piernas, perfectamente conservado, ¿no? A ver, desde un punto de vista arqueológico está muy bien conservado, porque no está deteriorado el hueso, se puede estudiar, bueno, a nivel un perfil genético, bueno, se pueden estudiar muchas cosas dependiendo de cómo se encuentren los restos, ¿no? Y datan de principios del siglo V, es decir, ya un poco estertores ya del Imperio Romano. Sí. Pero bueno, seguía siendo terreno sí conquistado. Bueno, el dominio romano todavía en esa época empieza a perderse. Lo que llama la atención es que, sí. Bueno, es una conclusión precipitada quizás, porque ya me han comentado gente que ha trabajado en la excavación, que está trabajando en ello, que se encontró con un objeto en la boca dentro. Se pensaba que era una moneda. Teorizándose con que podía ser pues el objeto con el que siguiendo la tradición grecorromana, ¿no? de la moneda que se utilizaba para pagar a Caronte y cruzar la laguna Estigia y que le llevas al otro lado, ¿no? Claro, esto queda muy bonito porque dices tú, y levantan preguntas porque dices tú, estamos hablando de siglo V, inicios del siglo V, el cristianismo ya está aceptado como religión oficial del imperio, ya es el culto oficial del imperio, y que se practique un culto 100% pagano es llamativo, ¿no? Resulta que, bueno, unos días después yo tuve que ponerle un comentario en mis vídeos, porque claro, ya no puedo volverme sobre mis palabras, el vídeo está publicado. Resulta que era un trozo de una botella, de una pieza de vidrio. Parecía una moneda porque estaba muy aplastada. En su momento se pensaba que era de bronce, pero resultó que, bueno, al final limpiándolo y demás, eran restos probablemente de algún tipo de botella o de utensilio de vidrio. Lo llamativo es que estuviese dentro de la boca. No se sabe por qué.
Eres el único objeto que se ha encontrado. Entonces, bueno, es interesante, ¿no? Que en mitad de la Vía Laietana, que es un sitio donde, cuando se construyó el ensanche de Barcelona a finales del siglo XIX, se construyeron las líneas de metro. De hecho, los arqueólogos no contaban encontrar nada, porque aparte eso sería una parte que hoy se encuentra extramuros de la antigua Barcino, de lo que es la parte de la ciudad romana. Entonces, estaba a las afueras. Por eso reforzaba un poco la teoría de que igual este hombre pues profesaba todavía paganismo en la religión romana, no quería enterrarse con el rito cristiano y lo enterraron ahí porque el hombre no quería estar dentro o no se le podía enterrar dentro de las murallas de Barcino por culpa de ese motivo, ¿no? No sé, pero es muy curioso, ¿no? Los arqueólogos cuando les llaman y les dicen, oye, que ha aparecido aquí los restos de un señor y creemos que son de época romana. Los arqueólogos fliparon, porque digo, es muy raro ya encontrar en esa zona restos romanos. Sí. Medievales y musulmanes, o sea, de época cristiana y medieval, o sea, cristiana y musulmana. Hay muchos, de hecho, además a capas muy pequeñas de la superficie, apenas 1 metro, 1,5 metros ya se encuentran restos árabes, claro, o restos cristianos, pero uno romano era muy raro, es excepcional, es muy llamativo, la verdad. Pues fíjate, muy curioso y bueno, pues ya sabemos que la arqueología nos va a seguir dando sorpresas, por eso también hay que apoyar un poquito este tipo de investigaciones que no son molestas, puede molestar alguna cosilla, pero hay que impulsarlas, desde luego que sí. Y nada, Pedro, ha sido un verdadero placer tenerte en este estreno de la segunda temporada de Historias Romanas. Ya hablaremos de cara a futuro, porque yo lo he disfrutado mucho este programa y espero que te lo hayas pasado bien, que os lo hayáis pasado bien también vosotros que estéis aquí. Así que nada. Ha sido un placer, la verdad es que agradezco mucho haber estado aquí. Yo pensé que iba a estar un poquito más cuido, pero me he sentido como en casa. Aquí en Aragón la verdad es que cuidáis mucho a la gente. Que no te vayan a comer por ahí porque si no vuelves rodando. no, cojo el coche ya, que tengo a un bebé diciendo papi y tengo que ir corriendo para allá. Pues muchísimas gracias, Pedro, por acompañarnos y bueno, también gracias por acompañarnos a todos vosotros en Historias Romanas, un viaje al pasado romano de Zaragoza. Y recuerda que puedes vivirlo en directo en los museos de la Ruta de Caesar Augusta y también, por supuesto, escucharlo en podcast cuando y donde quieras. ¿Dónde encontrarlo? Pues ya sabéis que está en las plataformas de Spotify y iVoox, en las redes sociales de los museos de la Ruta de Caesar Augusta y también de Historia de Aragón. En la técnica hemos tenido a Javier Romualdo y te esperamos en el siguiente episodio para seguir viviendo con nosotros la historia de la antigua Roma. Historias Romanas, el podcast oficial de los museos de la Ruta de Caesar Augusta en colaboración con Historia de Aragón. Historias Romanas.